Ahora sí, buenas noches. Vamos a empezar la clase, ya saben la mecánica de esta retroalimentación. Las personas que desean participar, por favor, levanten la mano, de tal manera que sea ordenado esta retroalimentación con sus preguntas y comentarios. ¿Ok? Un momentito, vamos a compartir pantalla. Un momento, por favor. Bien, ahora sí, vamos a empezar. A ver, Alan Sotelo, por favor. Sí, doctor, quisiera saber si me escucha. Sí, le estoy escuchando. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches, compañeros, y a su audiencia de YouTube un saludo. Bueno, en esta oportunidad realizaré un breve comentario del segundo video que trata sobre las relaciones del derecho registral con otras disciplinas jurídicas. Como primer punto, tengo que señalar que el derecho registral se relaciona con el derecho civil, ¿verdad? Si revisamos el Código Civil, eh, encontraremos una relación con el libro 9, ¿no? Denominado de los registros públicos. Eh, Allí hallaremos normas, principios, ¿no? Y también la regulación de ciertos registros que según el artículo 2008 del Código Civil, estas serían pues el registro de sucesión intestada, ¿no? El registro de personas jurídicas, el registro personal, entre otros, ¿no? Todos ellos están señalados pues en este artículo 2008 del Código Civil. Y también en el libro 9 se señalan pues todos los principios, ¿no? que regula el sistema registral, ¿no? Y no solo se relaciona con este libro, sino también se relaciona con el derecho de persona, ¿no? Se relaciona con el acto jurídico, con los derechos reales, también con el derecho de familia, ¿no? Es decir, hay una serie de derechos que están contenidos pues en nuestro código, ¿no? Y que determinas qué derechos son inscribibles en nuestro registro, ¿no? Y todo ello, el registrador pues tiene que conocer, ¿no? Tiene que manejar todos estos temas. Por otro lado, doctor, y con esto termino, el derecho registral se relaciona con el derecho comercial. Voy a dar un pequeño saltito, doctor, porque de acá me va a llevar a realizar una pregunta. Eh, el derecho registral se relaciona con el derecho comercial a través de la Ley General de Sociedades, que regula el tema pues de los tipos de societario, ¿no? Dicha ley determina qué actos son inscribibles en el registro, ¿no? No hay que olvidar, no hay que olvidar que no cualquier derecho se inscribe en el registro, ¿no? Tiene que estar previsto en la norma. Y en este caso tiene que estar previsto pues en la ley general de sociedades, ¿no? Todo claro hasta este punto, solo que cuando señala, ¿no? Que cualquier derecho no, que cualquier derecho se inscribe, perdón, que no cualquier derecho se inscribe, sino que tiene que estar previsto en la norma. Eh, Esto, doctor, me lleva a recordar el primer video que analizamos, cuando usted señalaba que en el Perú tenemos un sistema de voluntariedad, ¿no? Es decir, no es obligatorio ir al registro ya que tenemos esta facultad, ¿no? Ese derecho subjetivo. Y los derechos se pueden ejercer o no se pueden ejercer, ya depende de cada persona, ¿no? Claro que por seguridad jurídica se tiene que inscribir, ¿no? Doctor, pero en algunos casos usted indicaba que hay excepciones, ¿no? Que hay excepciones, como por ejemplo señalaba el registro de vehículo o el registro de personas jurídicas que sí o sí se tiene que ir a registrar. Y mi pregunta va a eso, doctor. Eh, ¿Por qué el registro vehicular o por qué el registro de personas jurídicas son excepciones? ¿Qué le hace especial para que tenga
sí o sí ir a inscribir, teniendo en cuenta que en Perú pues tenemos un sistema de voluntariedad, ¿no? Y quisiera saber si estas son las únicas excepciones o hay más de eso, doctor. Con esto cerraría mi participación, doctor. Gracias. Ok, muchas gracias, Alan. Sí, efectivamente, nosotros nos regimos, o bueno, por el principio de voluntariedad, es decir, la regla general es que para acudir al registro no se necesita más que tener el interés en asegurar un derecho. Creo que eso es importante. Pero el margen es que nosotros tenemos esa elección. Sin embargo, como siempre yo les he manifestado, en el derecho siempre hay excepciones. Y creo que efectivamente, seguramente en la clase pasada, yo les mencionaba que una de las excepciones, por ejemplo, es el registro de propiedad vehicular, en donde sí es obligatorio ir al registro, hacer las inmatriculaciones de los vehículos, porque el Sistema Nacional de Transporte Terrestre, si no me equivoco, señala que para que puedan transitar los vehículos por las vías públicas que tiene el país, o sea, no solamente en las ciudades, sino también en las carreteras que hay en el país, los vehículos necesitan estar inscritos en el registro de propiedad vehicular, tener una placa de rodaje, de tal manera que eh, el vehículo sea identificado con sus características y además se sepa quién es el titular del derecho, o sea, quién es el propietario del vehículo. Ahora, las tarjetas son tarjetas de identificación porque ahí no se consigna el nombre del propietario, pero sí lo tenemos nosotros inscrito. O sea, tenemos también o sea, no solamente las características del vehículo con la placa de rodaje, sino también quién es el titular del vehículo, porque si se da un accidente de tránsito, el propietario del vehículo es solidariamente responsable con quien ha estado manejando el vehículo. A veces lo hace el mismo propietario, pero otras veces no. Entonces, es necesario por un tema de seguridad y por eso se torna obligatorio. O sea, no pueden transitar por la vía pública ningún vehículo que no esté registrado. O sea, no puede haber un vehículo en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre, ningún vehículo sin placa. O sea, es necesario, es un requisito necesario para que puedan circular por la vía pública. En caso que lo hagan, es una infracción de tránsito y el vehículo puede ser internado, ¿no? En los depósitos de la Policía Nacional. Ahora, con respecto al tema de las personas jurídicas, o sea, la propia ley señala, o sea, el propio Código Civil señala que para que exista una persona jurídica, es decir, para que tenga personería jurídica, una asociación, una fundación, un comité, una cooperativa o cualquier otra persona jurídica necesita de su inscripción registral para que tenga personería jurídica. Es decir, o sea, en sencillo, para que no se confunda la persona jurídica con los que integran la persona, o sea, las personas naturales que integran la persona jurídica, porque la persona jurídica desde ese momento se convierte en un sujeto de derecho, o sea, que puede ser imputado, o sea, que puede tener derechos y también tiene obligaciones, ¿ok? Entonces, por eso es que se rompe, o en todo caso es una excepción al principio de voluntariedad que rige nuestro sistema registral. Ahora, hay que aclarar además que por temas de seguridad muchas veces resulta que es necesario ir al registro. O sea, si bien es cierto, el principio de la voluntariedad está ahí, sin embargo, el mismo sistema jurídico por un tema de seguridad hace que las personas vayan al registro a asegurar un acto, un contrato o un derecho, para que sea oponible erga omnes a todos. ¿Ok? Con eso te respondo, Alan.
Ahora vamos a ir con Fiorella Quintana. Muchas gracias, Alan, por tu pregunta y por tu participación. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera complementar lo que acaba de comentar el compañero Alan respecto al derecho civil con el derecho registral. Pues en ambas existe una relación muy íntima, ¿no? Ya que en el Código Civil existe un libro que abarca precisamente lo que son los registros públicos, específicamente, como ya lo mencionó, es el libro 9, ¿no? En este libro 9, pues existen normas y principios que regula el sistema registral, ¿no? El sistema registral, claro. Estos principios, pues, son tales como el de rogación, el de prioridad, el de publicidad, el de legalidad, entre otros. Estos principios, pues, precisamente sustentan lo que es el procedimiento registral, ¿no? Eh, Se afirma también que el derecho registral es una rama especial del derecho civil. Por otro lado, el registrador, cuando califica precisamente un título, tiene que necesariamente conocer y sobre todo revisar las normas pues que existen en el derecho civil. Doctor, antes de hacer mi pregunta, también es importante mencionar, como ya le hemos visto en la clase anterior, pues que uno de los fundamentos del procedimiento registral es el Código Civil. Bien, dicho esto, doctor, mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber el motivo por la cual los registros públicos está ubicado en el libro 9. ¿Por qué no antes o después? ¿Existe alguna razón respecto a esto? Ok, buena pregunta, Fiorella. A ver, nos podemos remontar al sistema o a la técnica legislativa que tenía el Código de 1936 y hacer una comparación con el Código del 84. En el código de 1936, si no me equivoco, el código tenía 5 libros, un título preliminar, donde estaba también las normas del derecho internacional privado, y había 5 libros, el libro de personas, y luego estaba el tema, si no me equivoco, de la familia, estaban los derechos reales, las obligaciones y las fuentes de las obligaciones. Eso es lo que más o menos, a grosso modo le puedo decir. No tengo exactamente a la mano mi Código Civil del 36, pero tenía 5 libros. A diferencia de nuestro actual código, que tiene 10 libros. ¿Cuál ha sido el criterio del legislador para consignar dentro, o sea, o en el libro 9, el libro de los registros públicos? En otras legislaciones, en el derecho comparado, los registros públicos están dentro, o cuando se estudian en el derecho comparado, cuando se revisan no solamente los códigos, sino también los manuales derechos, de los derechos reales, hay un capítulo al final que trata del registro de la propiedad inmueble. Entonces, hay una relación fundamental, porque, sobre todo en España, porque en España el derecho registral se llama derecho hipotecario. Entonces, está dentro del libro de los derechos reales. Ahora, nosotros tenemos 10 libros, ¿no? El título preliminar con 10 artículos, el libro de personas. Creo que en otros cursos yo les he explicado que hubo una discusión en el seno de la comisión, no solamente reformadora, sino revisora del Código Civil, cuál de los libros iba a estar primero, si la persona o el acto jurídico. Una discusión, porque en algunos proyectos, el libro 1 de nuestro Código Civil era, en los proyectos, era el acto jurídico. Pero luego, finalmente, la comisión revisora del Código Civil y también en los proyectos que se estaban discutiendo, se creyó conveniente
y con justa razón, que el derecho de personas sea libro 1, porque el derecho sin la persona, bueno, no existiría. La persona es el fundamento del derecho. El derecho se crea por el hombre y para el hombre. Entonces tenemos personas como libro 1, luego está el libro de los actos jurídicos por la trascendencia que tiene los actos jurídicos o los negocios jurídicos, luego está el libro de familia, y luego está por una cuestión lógica, se dice, desde el punto de vista al menos de la técnica legislativa, primero está la persona trabaja fruto de su trabajo o de las necesidades que tiene, realiza negocios jurídicos. Luego, la persona en la evolución de su vida, cuando llega a ser mayor, hay un momento que comienza a trabajar. Luego de ese trabajo o antes de ese trabajo, igual forma parte de una familia. Las personas formamos parte de una familia y en un momento determinado los hijos también forman sus familias. Entonces, por eso es que personas, acto jurídico y luego está el libro de familia. Y luego viene el libro de los derechos sucesorios, el libro de los derechos sucesorios de las sucesiones, porque después de que el ser humano ha creado una familia, en un momento determinado, es lo más natural que hay, lo más seguro que tenemos nosotros en la vida es que vamos a morir. Entonces, sin embargo, a lo largo de nuestra vida hemos trabajado y hemos generado riqueza, hemos adquirido bienes, también tenemos obligaciones. Entonces, eso se regula en el tema de sucesiones. Una persona después de su muerte automáticamente se transmiten sus bienes, derechos y obligaciones a los sucesores. Entonces, la lógica de los derechos civiles o del derecho civil en general es, primero, la persona, primero, luego están la familia, ¿ok? O sea, en el medio está el acto jurídico, que es importantísimo porque las personas necesitan satisfacer sus necesidades y para ello se relaciona socialmente y a partir de esa relación para satisfacer sus necesidades realiza negocios jurídicos. Entonces tenemos persona, familia y en ese medio están los negocios jurídicos y luego el otro componente importante del derecho civil es el patrimonio. El patrimonio. Entonces, cuando ya hablamos del patrimonio, ahí ya se va a regular el tema de los derechos reales. Por eso los derechos reales están ubicados en el libro 5. Ahora, evidentemente nosotros el legislador ha querido conveniente en un libro aparte regular el tema de los registros públicos, porque los registros públicos no solamente es el registro de la propiedad inmueble. Si bien es cierto, como yo les he dicho, el registro de la propiedad de inmuebles es lo más importante, sin embargo, como ya ustedes lo saben, en el sistema registral peruano, el SINAR tiene 4 grandes registros. El registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas, el registro de la propiedad inmueble y el registro de bienes muebles. Entonces, el libro 5 es el libro de los derechos reales. El libro 6, o sea, ya se está regulando el tema del patrimonio. O sea, nosotros generamos riqueza, hacemos negocios jurídicos, satisfacemos nuestras necesidades y adquirimos bienes. Adquirimos, vendemos, transferimos bienes. Luego está un tema que cuando se adquieren bienes o se disponen de bienes, se transfieren bienes, se necesita, se generan una serie de negocios y que están emparentados con lo que son las obligaciones y los contratos, que vienen a ser las fuentes de las obligaciones. Por eso es que tenemos en el sistema peruano, en nuestro libro, tenemos como libro 6 las obligaciones y luego tenemos las fuentes de las obligaciones, que son los contratos.
sea, los contratos, a partir de la celebración de un contrato, se crean obligaciones. Los contratos, como bien lo saben ustedes por sus estudios, es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces ya se está regulando el tema del patrimonio. Ok, tenemos el libro 6, el libro 7. El libro 8 tiene que ver con el tema de la prescripción y la caducidad. Ok, que es una institución que también ha estado desperdigada en nuestro Código Civil y se creó conveniente por la importancia que tienen el tema de la prescripción, porque el tiempo es un factor importante para adquirir derechos y para perder derechos. Entonces, por eso se regula el tema de la prescripción y la caducidad en el libro octavo. Y luego, como ya les he explicado, por una cuestión de sistemática, o sea, estamos en el tema del patrimonio, están los derechos reales, las obligaciones, los contratos, y los contratos que generan obligaciones y que de alguna manera hacen que se transfieran bienes y derechos, se necesita tener una cuestión de seguridad. Entonces, por eso es que después de estos libros, el libro 5, 6, 7, y luego el tema de la prescripción y caducidad, porque se pierden y se ganan derechos por el tiempo, se tiene que regular desde mi punto de vista bien un libro 9, en donde ya se tiene una concepción del derecho registral que no solamente exclusivamente propiedad inmueble. Por tanto, es un error ubicar, como se hace en alguna legislación por una tradición, ubicar al registro de la propiedad inmueble, sobre todo dentro del libro de los derechos reales. En nuestro sistema lo tenemos aparte. Y ahí, como ustedes ya lo están estudiando, están los principios que regulan básicamente el sistema registral peruano, y también ahí están regulados los principales registros, como el registro de la propiedad, el registro de mandatos y poderes, el registro personal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por eso es que, desde mi punto de vista, se justifica, primero, que esté en un libro aparte, y por otro, la ubicación. O sea, si bien es cierto, la adquisición de bienes, por ejemplo, ustedes han estudiado derechos reales, yo adquiero la propiedad fuera del registro. No necesito el registro para convertirme en propietario de un inmueble, ¿no? Basta el consentimiento, dice el artículo 949. Ahora, si se trata de bienes muebles, la transferencia de los bienes muebles se hace por la tradición, o sea, por la entrega del bien. Tampoco se necesita el registro. Por eso está el registro de voluntariedad, el principio, perdón, de voluntariedad que estábamos hablando en esta clase, que hemos empezado por ahí, por la pregunta de Alan. Entonces, se dan cuenta, por una cuestión de una sistemática de manera, yo diría, inteligente, está ubicado en el libro 9, después de que yo, para adquirir, no necesito el registro. Entonces el registro es una cuestión de alguna manera secundaria, sin embargo, importantísimo por un tema de seguridad. Por eso se dice, si bien es cierto, el 949 señala que yo adquiero la propiedad de un inmueble fuera del registro, pero por un tema de seguridad yo tengo que ir al registro. Entonces, ¿dónde está el tema de los registros públicos? Bueno, en el libro 9, después que se ha regulado todo este tema del patrimonio. Contratos, obligaciones, derechos reales, prescripción, caducidad, y luego viene el libro 9. Y luego se separa, como yo les acababa de decir al comienzo de esta respuesta, que en el título preliminar del Código de 1936 no solamente habían principios que ahora lo tenemos en nuestro título preliminar del Código del 84, pero en ese título preliminar del Código de 1936
36 se regulaba el derecho internacional privado. Y el derecho internacional privado es también una institución importantísima, porque los ciudadanos peruanos o peruanas pueden tener vínculos con ciudadanos extranjeros. Entonces, ese vínculo, esa relación, muchas veces lleva a tener varias normas que pueden solucionar problemas. Entonces ahí hablamos de la norma conflictual que está en el derecho internacional privado. O sea, la norma conflictual nos dice qué norma vamos a aplicar, si vamos a aplicar la ley peruana para resolver un problema o si vamos a aplicar la ley extranjera para resolver un problema. Entonces, finalmente tenemos el libro 10, que es el derecho internacional privado, que no deja de tener la trascendencia y la importancia que tiene. Entonces, creo que por eso es que el legislador del 84 ha más o menos, yo he querido reconstruir más o menos la lógica que han tenido los legisladores para ubicar de manera, desde mi punto de vista, correcto o correcta, de que el libro de los registros públicos sea en nuestro libro 9 de nuestro Código Civil. ¿Ok? Gracias por la pregunta, Fiorella. No sé si... A usted, doctor. Listo. Vamos a seguir con Joyce, por favor. Buenas noches, doctor. En esta oportunidad voy a comentar respecto a la clase que nos ha sido compartida para el día de hoy. Bueno, en primer lugar, considero importante recalcar que la trascendencia del derecho registral se encuentra, como ya en reiteradas oportunidades se ha comentado, en otorgar publicidad de determinados actos o negocios que son relevantes para la vida y el tráfico económico y jurídico de una sociedad. En este sentido, el derecho registral considero que se encuentra inmerso en diversas ramas del derecho. Sin embargo, me gustaría resaltar un poco más en aquellas situaciones de la vida civil propias de cualquier ciudadano, como por ejemplo, al adquirir un bien inmueble o al adquirir un bien mueble, como usted estaba comentando, de los vehículos que necesariamente tienen que registrarse, así como también situaciones como la constitución de una sociedad mercantil o el otorgamiento de un poder, entre otros actos. Entonces, siguiendo con esta línea de ideas, el registro es un instrumento de publicidad que protege a los titulares y a su vez otorga seguridad jurídica. Ahora, por otra parte, también considero importante resaltar respecto a algo que también se ha mencionado en ambas clases, que es sobre la existencia de dos instancias administrativas registrales. La primera instancia se encuentra, ¿no?, el registrador público, quien es aquel que en el ejercicio de sus funciones es autónomo, actúa de manera independiente, personal e indelegable. Y en una segunda instancia podemos encontrar al tribunal registral, quien es aquel que resuelve en última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los registradores públicos. Entonces, bajo este contexto, los registradores como una primera instancia y el tribunal registral como una segunda instancia han sido facultados para calificar dos elementos importantes, ¿no? Por una parte, la legalidad y por la otra, la compatibilidad. De esta forma, ambas instancias deberán actuar bajo los términos y los límites que están establecidos en las normas registrales, en el reglamento, las mismas que precisamente son una de las fuentes del derecho registral, que son las leyes. Asimismo, no siempre va a existir una misma opinión por parte de los registradores y a su vez del tribunal registral respecto a un mismo tema, ¿no? Puede darse el caso de que ambos tengan o emitan opiniones distintas respecto al tema.
En esta situación, pues el tribunal registral está llamado a poder aplicar o recurrir a la jurisprudencia con la finalidad de dilucidar mejor una situación concreta. Entonces, lo que se busca, tanto en ambas instancias, es unificar los criterios y para ello se recurre pues a las fuentes del derecho registral, como las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, y otorgar la seguridad jurídica que se merece el registro. Ese es mi aporte, doctor. Gracias. Bien, Joyce, sí, sí, efectivamente has tocado algunos puntos interesantes. Creo que, no sé si en las clases pasadas o en la clase pasada o en el video, no recuerdo, efectivamente en el sistema registral peruano se respeta este principio que está en nuestra Constitución, el principio de la doble instancia, no solamente en materia judicial, sino también en materia administrativa. Y por eso el registrador es una primera instancia en donde se resuelve si un acto, derecho o contrato tiene acceso al registro. Como ya saben ustedes, si la calificación es positiva, es decir, si el título está perfecto, se tiene que inscribir. Entonces ahí no se recurre a una segunda instancia, porque la finalidad del procedimiento registral finalmente es determinar si accede o no actos, derechos o contratos al registro, previa calificación registral. Entonces, si el título es perfecto, se tiene que inscribir, entonces no se recurre a una segunda instancia. Se recurre a una segunda instancia cuando la calificación es negativa, cuando hay un rechazo, ya sea provisional, porque el título es subsanable, o una tacha definitiva, sustantiva, que se dice, en donde se considera que el título es insubsanable. Entonces, cuando se da esta situación, se puede recurrir a una segunda instancia para que un tribunal compuesto por 3 vocales administrativos registrales califique el título, o sea, revisen el trabajo del registrador, revise los argumentos que está dando el usuario con respecto a una mala calificación o a una probable mala calificación que está haciendo, para seguir calificando y determinar en una segunda instancia si el acto o derecho o contrato va a tener acceso al registro. Creo que es importante. Ahí, evidentemente, se tiene que recurrir, o sea, cuando el tribunal resuelve una apelación, va a tener que muchas veces primero revisar la normatividad pertinente sobre el acto o contrato, revisar la normatividad registral, y ahí estamos en el tema de las fuentes del derecho registral, que es la ley en primer lugar, y luego el tribunal también tiene precedentes, o sea, jurisprudencia vinculante que obliga no solamente a los registradores, sino también a ellos, a partir de un pleno jurisdiccional que ellos hacen y acuerdan aprobar precedentes. Ese precedente es obligatorio, es una norma jurisprudencial de carácter obligatorio. Y la fundamentación de muchos de sus fallos están parados siempre en doctrina autorizada, doctrina registral autorizada o doctrina que regula un determinado acto, un determinado derecho, un determinado contrato. Entonces ahí muy bien se habla de una segunda instancia, se habla de las fuentes del derecho registral, que son importantes tener en cuenta al momento de determinar si un acto o derecho va a tener acceso al registro. Muy bien, Joyce. Ahora vamos con Michelle Gemeris, por favor, Michelle. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Me noches. puede escuchar bien? Sí, le escucho. Sí. En primer lugar, debo decir que el video fue bastante interesante y bastante claro.
y me llamó la atención la parte en la que se señala la relación del derecho registral con el derecho administrativo. Se señala que con la ley 26360, que creó el SINARB y el SUNARB del año 1984, señala que el derecho registral, a través de su ente rector de SUNARB, forma parte de la administración pública, pero antes no era así, pertenecía al Poder Judicial, y ahora, como pasa a formar parte de la administración pública, se le aplican las normas del derecho administrativo. En la parte del video también se señala que el procedimiento registral tiene una característica, o tiene una naturaleza especial, y no se le aplican las reglas de la ley administrativa general, o sea, de la 27444. Pese a ello, si por ejemplo el registrador deniega una inscripción o la descripción de un derecho es apelado al tribunal registral y el tribunal registral confirma esta observación, esta denegatoria de inscripción, pues el interesado, es decir, el usuario que cree tener la razón, puede iniciar un proceso siguiendo la ley 27444, un proceso contencioso administrativo contra esa resolución que le está denegando la inscripción de un derecho. Y en este caso, pues se judicializa. Y es el Poder Judicial el que se va a encargar de determinar si este alto derecho se inscribe o no en el registro. Al respecto, estuve leyendo que es muy controversial este tema sobre la aplicación de la ley 27444 al procedimiento registral. Y algunos incluso señalan de rebeldes a SUNAR porque consideran que desobedece la norma, escudándose en su potestad reglamentaria conferida por ley. Leí sobre un caso bastante un caso, se podría decir, bastante notorio, que es, por ejemplo, en la práctica surgieron algunos problemas respecto a la aplicación del deber de inhibición en el procedimiento registral. En consecuencia, pues, se hizo un pleno registral para poder debatir el tema, y se ha adoptado como acuerdo que si durante la calificación registral de un título, el registrador público o en su caso, el tribunal registral, toma conocimiento de la existencia de un proceso judicial relativo a la validez o a la existencia del acto o derecho de materia de inscripción, van a proceder conforme a lo establecido en la ley 27444, es decir, la ley del procedimiento administrativo general. Y este pleno, este criterio también fue materia de controversia, porque varios autores no estaban de acuerdo con lo establecido, señalando que lo previsto en la LPAC, Ley de Procedimiento Administrativo General, fue previsto para los procedimientos administrativos que son trilaterales o contenciosos, a diferencia del procedimiento administrativo registral, donde no existen dos o más partes, y no es un procedimiento administrativo contencioso, sino, como usted mismo lo mencionó en el video, pues es un procedimiento especial. Entonces mi pregunta va hacia lo siguiente. Según su opinión, ¿es correcto o está de acuerdo con el criterio que se adoptó en el pleno registral? O en todo caso, desde su experiencia como registrador, ¿cuál sería el alcance objetivo de la ley 27444 en los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en SUNAR? Ok, Michelle, muy buena pregunta, muy buen comentario. A ver, creo que hay muchas cosas que el tribunal registral definitivamente yo no estoy de acuerdo. A veces se olvidan de lo que realmente es el registro, cuáles son los fines del registro, qué cosa es un procedimiento registral. Y lo digo de buena forma, o sea, con el respeto que yo le tengo al tribunal. Pero así como yo no soy dueño de la verdad, yo tengo mi opinión, así ellos también. Entonces, en el derecho, lo más importante es cómo yo argumento y doy mis razones para tomar una decisión o para apoyar una determinada tesis.
Entonces, en principio, efectivamente, este criterio es un criterio errado que ha tomado, porque si no, nosotros vamos a estar pendientes, o sea, los registradores vamos a estar pendientes de tener conocimiento. No, o sea, para empezar, el procedimiento registral es un procedimiento no contencioso, donde no se admite extraños a este procedimiento, no se admite el apersonamiento de terceros. Es una persona que voluntariamente acude al registro para inscribir un derecho. Ahora, las inscripciones registrales están amparadas por los tribunales. Ya hemos comentado sobre el tema de la legitimación. Si bien es cierto, la legitimación tiene que ver con la seguridad estática, sin embargo, es una seguridad, la legitimación es un principio que admite prueba en contrario. O sea, no se zanja el problema, el registro no zanja la discusión de un mejor derecho que se puede estar llevando en el Poder Judicial. Es una cuestión de ver si efectivamente ese derecho, que puede estar colisionando con otro derecho, es correcto. O sea, es un derecho válido, es un acto válido, es un contrato válido, es un contrato perfecto. Guarda relación con los antecedentes y lo escribimos. La discusión de un mejor derecho que se esté llevando en el Poder Judicial no tiene nada que ver porque nosotros no podemos, si el procedimiento registral es especial, ¿cómo admitir estas cuestiones que están dadas en los procedimientos administrativos que de alguna manera siempre en los procedimientos administrativos hay un conflicto de intereses, hay incertidumbres jurídicas que se están discutiendo? Entonces, cuando hay esto y se ha judicializado la controversia que se está discutiendo en sede administrativa, bueno, la ley señala que si el Poder Judicial le tiene conocimiento, hay que inhibirse y dejemos que el Poder Judicial resuelva el asunto. Sin embargo, en nuestro procedimiento es especial. La misma ley administrativa general lo reconoce. Es un proceso no contencioso que no admite apersonamiento de terceros, que no admite oposición a las inscripciones. Entonces, que no resuelven, como yo les he dicho. Si bien es cierto, genera seguridad, la inscripción tiene como efecto, uno de sus efectos, la legitimación, pero eso es juris tantum. Eso no es definitivo. La inscripción siempre, ¿qué busca? Ya les he dicho, de acuerdo al mismo nombre, dar publicidad. Publicidad con efectos. Pero eso no es definitivo. No es definitivo porque tiene relación con la legitimación. O sea, es exacto, es válido, pero admite prueba en contrario. Entonces, o sea, nosotros no estamos en una controversia. Nosotros en el registro no decidimos derechos. ¿Ok? Nosotros no estamos discutiendo derechos. Lo que nosotros vemos es si el derecho es válido de acuerdo a lo que nos presenta el usuario, si el derecho está conforme con el ordenamiento jurídico y en este caso, si guarda, si se adecúa a los antecedentes registrales. O sea, de eso se trata. A nosotros nos presentan, y en mi práctica, en la práctica lo que veo, sobre todo en personas jurídicas que yo veo en el registro de Iquitos, a mí me presentan muchísimas veces, sobre todo en las comunidades nativas y campesinas, que es conflictivo. Siempre me presentan estos escritos de oposición. Siempre me están diciendo que hay denuncias penales, que hay procesos en la vía civil que se están llevando, que se están discutiendo. Bueno, el procedimiento es especial, no admite este tipo de apersonamientos. Entonces, esta es una cuestión, como le digo, de cuál es el argumento más fuerte.
para tomar una posición. Claro, hay gente que dice, bueno, si el Poder Judicial está tomando conocimiento, bueno, nosotros no hacemos nada. Nosotros nos cruzamos de brazos y dejamos que el Poder Judicial resuelva el problema. Pero eso es, desde mi punto de vista, desnaturalizar los fines que tiene el registro. Los fines que tiene el registro, desnaturalizar el procedimiento registral, desnaturalizar lo que dice la propia ley administrativa. La propia ley administrativa reconoce, no, yo soy malo en los números, hay un artículo por ahí, pero lo reconoce como un procedimiento especial. Y por eso no hay el tema del silencio positivo, del silencio negativo, no se aplican esas reglas. Ahora, a veces nosotros, o sea, en el Reglamento General de los Registros Públicos, no solamente tenemos el procedimiento de inscripción, se regulan varios procedimientos, que no necesariamente son procedimientos de inscripción, pero el procedimiento de inscripción es el especial. Hay algunos procedimientos como el tema de reconstrucción de partidas, como el tema de duplicidad de partidas para el cierre de la partida menos antigua. Esos son procedimientos en donde sí se aplica de manera supletoria, porque está regulado en el propio reglamento, las normas del derecho administrativo, o sea, las normas de la Ley General Administrativa. Y lo mismo sucede en el caso, de manera excepcionalísima, también se aplica en el propio procedimiento de inscripción registral. Porque vamos a precisar, y para que quede claro el asunto, o sea, el Reglamento General de los Registros Públicos no solamente regula el procedimiento de inscripción, que es el procedimiento más importante, sino hay otros procedimientos que son de carácter administrativo, como el cierre de una partida por duplicidad, que se puede iniciar de oficio cuando se detecta eso en el registro, o lo puede solicitar el usuario cuando tenga un conocimiento de una duplicidad. Entonces se inicia un procedimiento de cierre de partida. Después hay otros procedimientos que no son de inscripción, como el procedimiento de reconstrucción de partida, de reproducción de partidas, de reconstrucción de títulos archivados. Entonces, todos esos procedimientos que también están regulados en el reglamento general se aplican las reglas de la ley administrativa, pero en el procedimiento de inscripción no. Entonces, el criterio que ha adoptado el Tribunal Registral, desde mi punto de vista, es un criterio, es una mala decisión, porque sus argumentos son débiles desde mi punto de vista, no son buenos argumentos, o en todo caso, habría que discutir cuál de los argumentos es. Ahora, evidentemente, si ellos deciden, y si es un acuerdo plenario, no nos obliga a nosotros. Si es un precedente, o sea, de observancia obligatoria, sí nos obliga, es una norma. Si es un precedente, si ellos han adoptado esto por unanimidad o por mayoría, sí nos obliga a todos. O sea, en esos dos niveles también se mueven las decisiones que toma el tribunal. Ellos a veces tienen un acuerdo, significa de que no han llegado a una mayoría para aprobar un precedente. Y en este tema, es un tema muy controvertido, es un tema que debería ser investigado. En todo caso, se podrían hacer trabajos de investigación, se podría hacer una tesis o una tesina sobre este tema, es interesante, para de pronto defender una posición, la posición, por ejemplo, que yo estoy dando, o en todo caso, defender la posición que ha adoptado seguramente por mayoría, no creo que por unanimidad haya adoptado este tema el Tribunal Registral. Ok, Michelle, eso creo que te he respondido, me has pedido mi opinión y esa es mi opinión. Vamos con... Sí, doctor. Muchas gracias. Vamos con Jessica Cubas, por favor. Jessica. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta es,
Bueno, así como tenemos las fuentes del derecho registral, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, nuestro sistema registral también tiene algún tipo de influencia eh, de una legislación tal vez de otro país, como la española, y en dónde radicaría la importancia, ¿no? La relevancia de esta influencia. A ver, si tu pregunta tiene que ver con las fuentes del derecho registral, bueno, así como muchas de nuestras instituciones, lo hemos traído o sea, pertenecemos al mundo occidental, eso es lo paradójico, y por eso estoy recordando a un filósofo mexicano que decía, bueno, nosotros somos superiores a los europeos, decía él, estando en congresos internacionales y sobre todo en Europa, decía, porque nosotros no solamente somos occidentales, decía, pero también somos aztecas o somos incas, tenemos una tradición andina, entonces somos, decía él, mucho más que los europeos. Pero en materia de derecho, definitivamente se terminó imponiendo el derecho occidental. Evidentemente hay un reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos originarios, el respeto en la medida que respeten los derechos humanos a la costumbre. Ahora, nuestro sistema registral es un sistema, o sea, que ha tenido muchísima influencia del sistema registral español. A nosotros, desde que se creó la SUNAR, todas las capacitaciones que nosotros tenemos nos envían a España. O sea, nosotros vamos a estudiar el sistema registral español porque se parece muchísimo al nuestro. No todo, pero sí en un gran porcentaje, yo diría en 80% a más, las instituciones del sistema registral español lo tenemos nosotros en el Perú. Hay algunos matices, algunas diferencias, como yo les he manifestado en anteriores clases. En el sistema registral español, por ejemplo, no se archivan títulos como nosotros lo hacemos, y eso lo hace a nuestro sistema diferente al español. Los españoles no archivan títulos. Una vez que se inscribe, que se hacen los asientos de inscripción, si la calificación es positiva, ellos devuelven el título con la anotación de inscripción al usuario, o sea, devuelven el documento o la documentación que ellos han presentado. Lo que quedan solamente son los asientos. Entonces, por eso es que nosotros, los registradores, usualmente vamos a los cursos y casi toda Latinoamérica vamos a intercambiar ideas con los registradores españoles. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Eso es una cuestión importante. No sé si te he respondido, Jessica. Sí, doctor, gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora Luzmila Alarcón, por favor. Luzmila. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bien, a raíz de la explicación que usted daba en el video acerca del concepto sobre el derecho registral, pues eso me ha llevado a estudiar un poco más acerca del ser y la razón del registro, ¿no? En donde el derecho, pues como sabemos, es una creación del ser humano, ¿no? Que se ha creado para ciertos fines y es lo que le distingue de la naturaleza, ¿no? En donde la naturaleza, pues, no tiene una finalidad, pues simplemente existe o no. Mientras que el derecho, como mencioné, tiene una creación, proviene su creación del ser humano y pues es una creación cultural que se justifica por razones utilitarias, tiene ciertos fines y es creado, tiene ciertas funciones también, ¿no? Y en ese contexto, pues, la institución jurídica del derecho registral, como una creación del hombre, se justifica por su finalidad, ¿no? Entonces, bajo esa premisa podemos analizar esta finalidad, que es el ser del registro, que vendría a ser la publicidad, y la razón del registro, que vendría pues es de servir de prueba
y conservación del derecho, así como también proteger a los terceros. Y me gustaría saber si comparte esa idea, doctor, ya que este es un artículo que de un registrador, antiguo registrador Gunther González Barrón, en el que ha clasificado de esa manera el ser de registro y la razón del ser del registro. Ya, bueno, la razón de ser del registro, yo concuerdo con Gunther González, es la publicidad. Por eso nos llamamos registros públicos, porque registramos y publicitamos. Ahora, sin embargo, las inscripciones registrales producen efectos, o sea, y ya hemos hablado de la legitimación. Significa que esa inscripción, si bien es cierto hay una presunción juris tantum, esa inscripción se presume que es exacta y es válida, y por tanto es prueba de que el derecho existe. Entonces, de hecho, en muchas discusiones, en muchas controversias, la inscripción de un derecho, de un acto o de un contrato es importante para probar la existencia de un derecho. Sirve como prueba de un derecho, sirve como prueba de la realización de un negocio jurídico, sirve como prueba de la realización de un contrato. Entonces, claro, o sea, el ser del derecho registral es la publicidad, es la inscripción. O sea, a ver, sí, se dice publicidad, sí, es el ser, pero detrás está la inscripción, o sea, detrás está la registración, o sea, yo registro para publicitar. Es el ser del derecho. Y ahí ya no concuerdo con Gunther González, no solamente es la publicidad, el ser del derecho es la inscripción más publicidad, igual seguridad jurídica. Ese es el ser del derecho. Ahora, con el tema de la prueba, evidentemente va de la mano con el tema de la seguridad, o sea, en la medida de que no se pruebe lo contrario, lo que se registra, lo que se inscribe, hay la presunción de que es exacto y válido y produce todos los efectos y por tanto eso sería, estoy recordando lo que se hablaba, al menos cuando yo estudiaba Derecho Procesal Civil con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, si no me equivoco, sería una prueba plena. Antes se hablaba de las pruebas plenas o semiplenas, eran pruebas tasadas que tenían un peso mayor. Entonces, una inscripción registral es una prueba de mayor peso que una testimonial, que una declaración. ¿Se dan cuenta? Entonces, la inscripción registral nos sirve como prueba de un derecho. Y eso en la medida de que haya de por medio una controversia, una discusión de un mejor derecho. ¿Ok? Entonces, la inscripción registral también tiene ese componente de que no solamente es registración, publicidad, seguridad, sino que también la inscripción sirve como una prueba plena que muchas veces va a ser determinante para la resolución de un problema en la medida que no sea atacada esa legitimación. No sé si me he dejado entender, Luzmila. Sí, doctor, me ha sido muy esclarecedor como siempre. Ese es mi pequeño comentario. Ya, Gracias. muy bien, Luzmila. ¿Alguien más? A ver, tenemos a Bruno, por favor. Bruno. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, Yes. mi pregunta y comentario tiene mucha relación con lo que manifestaba Michelle en su exposición. Me pareció un dato muy relevante el tema de la vinculación del derecho registral con el derecho administrativo, como lo explicaba Michelle. ¿Cómo pasó de encontrar o formar parte
del Poder Judicial allá a ser de la administración pública como tal y por ende pues susceptible de aplicación de las normas administrativas en el caso de que en el reglamento no se observen dichas normas de carácter administrativo, como usted también lo explicaba en el primer video, ¿no? Para suplir vacíos o lagunas que existiesen en el reglamento como tal. Ahora bien, mi pregunta va en torno a ello, sobre la autonomía en sí, porque inicialmente el sistema registral formaba parte del Poder Judicial, por ende los vocales eran los que supervisaban el funcionamiento, el adecuado desarrollo del sistema registral. Pero cuando ese pasó a formar parte ya de la administración pública, eso cesó. Quisiera saber cómo es que afectó o en qué medida o qué significado tuvo para la autonomía como tal del registrador dicha transición. Ya, en la ley 26.300, gracias por tu pregunta, Bruno, y por tu comentario. En la ley 26.366, y me parece que en la clase pasada, en el video pasado, se habla de que hay garantías del sistema, y una de las garantías que da el sistema registral peruano a los registradores es la autonomía. Es decir, en las funciones de calificación el registrador es autónomo, no tiene jefe. Se sujeta, en todo caso, a lo que resuelve el tribunal registral en caso de que haya una apelación sobre el criterio o lo que él ha decidido al momento de negar una inscripción. O sea, cuando la calificación es negativa. Entonces, la autonomía desde la creación del registro, la autonomía en las funciones que realiza el registrador de calificación ha estado garantizada. No solamente en la vía del Poder Judicial, en el sistema judicial, cuando formaba parte del Poder Judicial, esta autonomía también estaba garantizada. Y lo mismo sucede ahora que formamos parte del Ejecutivo. La SUNAR, como ente rector, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia. Entonces, en ambas situaciones no se vio mellado el tema de la autonomía registral. El registrador, en todo caso, cuando formaba parte del Poder Judicial en su momento, muchos años ha formado parte del Poder Judicial, los registros públicos. Es más, cuando yo comencé a estudiar, yo recuerdo que las oficinas registrales, y acá también en Iquitos, las oficinas registrales quedaban en el Palacio de Justicia de Lima, y los registros públicos en la ciudad de Iquitos, las oficinas eran en el Palacio de Justicia de acá, en este palacio que tenemos. Me parece que en el tercer o cuarto piso funcionaban los registros públicos. O sea, porque formaba parte del Poder Judicial, pero siempre con la garantía de las funciones que tenía el registrador como hombre de derecho que se encarga de la calificación y es quien determina si el título es perfecto, o sea, si el título se adecua con el sistema jurídico para que tenga acceso al registro. Entonces, la autonomía de los registradores en su función siempre ha estado garantizada. Evidentemente, el registrador ahora es un empleado, yo tengo un jefe administrativo, si me dicen ponte el photocheck me tengo que poner, si me dicen ponte el uniforme institucional me tengo que poner, me sujeto a un horario, tengo que pedir permiso si tengo que hacer algún tema personal. Eso es otro asunto, eso es un tema administrativo, pero ese jefe que lo tengo ahí o ese jefe zonal que está ahí no se puede meter en mi trabajo registral. Si se mete, es pasible de ser denunciado esta persona. Y se han dado casos. Ha habido un superintendente adjunto que parece que no estudió derecho registral. Es una anécdota que pasó en la historia de la SUNAR, que cuando fue designado, no recuerdo en qué gobierno, creo que no sé si del APRA, en el segundo gobierno de Alan García. A la semana este señor tuvo que renunciar porque estaba
ordenando de alguna manera mediante un memorándum. Mire o sea, ese desatino de ese funcionario, de ese incluso abogado, pidiendo que incluso los títulos registrales no pueden ser pedidos, no puede, o sea, no nos pueden, o sea, no se pueden meter en el trabajo registral. Ahora, nosotros, la autonomía, ahora, no es una autonomía que genere libre arbitrio del registrador tampoco. Y eso hay que tenerlo claro. La autonomía implica que yo, registrador, me sujeto a lo que dice la ley en mi función de calificación, a lo que dice el sistema jurídico, a lo que dice, si estamos calificando un derecho, sobre ese derecho. O sea, la autonomía del registrador es dentro de la ley, no al margen de la ley. Entonces, es una autonomía limitada en ese sentido. O sea, el registrador no puede, a su libre arbitrio, hacer tampoco interpretaciones o tener puntos de vistas irracionales, puntos de vista arbitrarios. Ese registrador está condenado a ser sancionado y probablemente, si trabaja así, a ser despedido del sistema registral. Entonces, el registrador, o sea, la autonomía, se debe entender que es una autonomía dentro de la ley. Y el registrador se sujeta a la ley. Cuando se califica, por ejemplo, la inscripción de una compraventa, nos tenemos que regir a lo que dice la compraventa, lo que dicen los derechos reales sobre la compraventa. Tenemos que aplicar nuestro reglamento de propiedad, reglamento de predios, hacer esa calificación, ver los antecedentes. Esa es la tarea autónoma que realiza el registrador, no al margen de la ley. O sea, esa autonomía es importante. Y volviendo a tu pregunta, ha estado garantizado, no solamente cuando hemos estado o sea, hemos dependido del Poder Judicial o formamos parte del Poder Judicial, sino también ahora que formamos parte del poder ejecutivo. ¿Ok? Eso te puedo responder, Bruno. Vamos a seguir. A ver, Manuel, por favor. Manuel Alejandro. Peter, ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta o comentario, Manuel? Así veo tu nombre. Manuel, bueno, vamos a seguir entonces. Manuel tiene que Buenas noches. ¿Me escucha? te estamos esperando. ¿Tú eres Manuel? Sí, sí, doctor. Sí, buenas noches. Se me fue la conexión. Ah, Manuel. Sí, Te estábamos sí, doctor. esperando. Yo pensaba que ya no querías hacer preguntas. Ok, Manuel, a ver. No, doctor, no. Sí. Primero agradecer por la magistral explicación del video, ¿no? Con respecto, ¿no?, a la relación que tiene de derecho registral, pues, con otras ramas, ¿no? Si bien no se ha tocado, lo mencionado y vertido ya en las preguntas, ¿no? Y en redacción acerca, pues, ¿no?, del derecho íntimo, podría decirse, ¿no?, con esta rama del derecho civil. Hablamos también esta relación que sostiene también con el derecho comercial, pero en este caso quisiera incidir, ¿no?, en la relación que tienes el derecho registral con el derecho notarial. ¿Hacia dónde va direccionado la pregunta? Va al hecho de que muchos de los textos que he estado revisando acerca del concepto de derecho registral, ¿no?, y de la relación con otras ramas del derecho, en el caso del derecho notarial, por ejemplo, en jurisprudencia doctrinaria, ¿no?, de México, de Colombia, esta pues tiene un estatus cuasi similar, ¿no? Es más, existen mayores textos, ¿no?, en los cuales se le da la notoriedad o relevancia al derecho notarial. En este caso, mi pregunta va, ¿cuál es la postura de usted
con respecto, o cuál es la diferencia fundamental que permite diferenciar el derecho registral y el derecho notarial en el Perú? Ok, ok, Manuel. Sí, efectivamente, a ver, el derecho registral tiene una íntima relación, como lo hemos explicado en el video, con el derecho notarial. Creo que el 90% de los actos, derechos y contratos que se inscriben en los registros públicos nacen en sede notarial. Es una íntima relación porque, por este detalle de que el notario da fe, da fe de los actos que ante él se realizan, de los contratos o los negocios que ante él se realizan, dan fe de eso. Es importante, la fe pública. El notario no es un funcionario público que, sin embargo, realice esa tarea. El Estado les da esa tarea de dar fe de las cosas que presencia, de los actos que ante él se realizan, de los negocios que ante él se realizan. Y hay una ley del notariado que regula el trabajo de los notarios a través no solamente de sus archivos que tiene, porque los negocios que se otorgan ante los notarios se tienen que protocolizar, que vienen a ser los archivos notariales. Ahora, ellos, en virtud, por ejemplo, hay un principio registral que no deben olvidar ustedes, que lo vamos a tocar en su momento, que es el principio de titulación auténtica. Significa que, por regla general, todas las inscripciones que se hacen en el registro son instrumentos públicos, o sea, escrituras públicas o actas notariales, que son también documentos públicos. Estos documentos tienen formalidades. O sea, no solamente hay una formalidad con respecto a los actos que puedan contener esas escrituras, sino la escritura misma, la escritura pública, tiene una formalidad, ¿no? Tiene una introducción, tiene un cuerpo, tiene unas conclusiones. O sea, nosotros en registro calificamos, revisamos el trabajo que hace el notario. Hay un doble filtro. O sea, el primer filtro para la validez de un derecho o para la validez de un negocio jurídico de que se ha hecho conforme al ordenamiento, conforme al sistema, pasa por el notario. Pero hay un segundo filtro que es el registro. El registro hace esta revisión. Ahora, no todos los actos o contratos son inscribibles en el registro. Pueden pasar por el notario, pero no son actos inscribibles. Entonces, y eso no es un capricho del registrador. Siempre la ley señala qué ingresa al registro, qué actos o derechos ingresan al registro y qué actos o derechos no ingresan al registro. Entonces, hay una íntima relación entre el derecho registral por el trabajo que hace el registrador al revisar este primer filtro de la validez de los negocios que contiene una escritura. Revisamos si efectivamente el derecho es un derecho válido, pero no solamente revisamos eso, sino revisamos también las formalidades que tiene que tener una escritura pública, o sea, qué debe ir en la introducción, qué se debe decir en la introducción, qué cosas nosotros tenemos que ir revisando. Entonces hay una íntima relación. No creo que el sistema, el derecho registral esté por encima del notariado o el notarial esté por encima del registro. Cada institución responde, o sea, cada especialidad del derecho responde a una finalidad, regula situaciones diferentes, cumplen un rol. Entonces no podría decir si está uno por encima del otro. Creo que ambos son importantes, ambos cumplen una función importante dentro, sobre todo en el tema del otorgamiento de seguridad a los actos, a los contratos
y a todo lo que tiene que ver con los negocios que tienen que tener acceso al registro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que hay en el Perú? Sobre todo, paradójicamente, en el Perú, al menos hasta no hace mucho, eran los notarios los que escribían sobre derecho registral. Y no son tanto los registradores los que escriben sobre derecho registral. Entonces no tenemos la tradición, como tienen los españoles, de más de 100 años, de una doctrina muy, pero muy importante del derecho registral. O sea, son los propios registradores en España los que han creado toda una doctrina de carácter registral que todavía nosotros estamos en ciernes. Creo que estamos, a pesar de los esfuerzos de la superintendencia, de los congresos de derecho registral que se hacen anualmente, creo que todavía nos falta mucho por hacer para estar al nivel de la doctrina, sobre todo registral que está en España. Pero volviendo a tu pregunta, yo no creo que haya por encima del derecho notarial esté el registral, o por encima del derecho notarial está, o sea, por encima del derecho registral esté el notarial. Yo no creo eso, yo creo que cada uno cumple su función. Nosotros hacemos este trabajo en el registro de revisar. Siempre nosotros decimos, revisamos el trabajo del notario. El notario es el primer filtro para dar seguridad. Entonces nosotros somos el segundo filtro. Y es un filtro muy importante. Ahora, no significa de que por el hecho de hacer el trabajo de revisión que nosotros hacemos en el registro, significa que el derecho registral esté por encima del derecho notarial. No, al menos yo soy de esa opinión. Eso es lo que te puedo contestar por tu pregunta. Gracias por tu comentario, Manuel. Vamos a seguir. Entonces, ahora le toca a Gustavo, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿se me escucha? Sí. ¿Cuál es tu comentario o pregunta? Bueno, en su experiencia como registrador, doctor, con respecto a las fuentes de derecho registral, la costumbre es de carácter registral. Doctor, en su trabajo como registrador, ¿usted utilizó la costumbre para poder hacer alguna calificación registral? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta con respecto al tema de la costumbre como fuente del derecho registral. En verdad, la costumbre lo tomamos en cuenta solamente, o sea, la costumbre como fuente del derecho registral está de alguna manera relacionado sobre todo con los pueblos originarios y con las normas que da la superintendencia para calificar los acuerdos que pueda tener una comunidad campesina o nativa. Pero, o sea, en verdad es muy restringida. Yo recuerdo que un profesor, cuando yo estudiaba hace muchos años atrás una maestría en Derecho Civil y Comercial en San Marcos, un profesor nos decía a propósito de la Constitución del 93, yo empecé a estudiar la maestría cuando la Constitución del 93 tenía 2 años. O sea, yo empecé a estudiar una maestría en San Marcos en 1995 y se había hecho un agregado a este famoso artículo 138 que tiene que ver con los vacíos de la ley. O sea, un artículo de la Constitución que tiene relación con el artículo 8º del título preliminar del Código Civil. Es decir, esta obligación que tienen los jueces de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley.
señala nuestro Código Civil. En tales casos se deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los principios del derecho peruano. Bueno, la Constitución del 93 hizo un agregado a esta idea de que las lagunas, los vacíos de la ley se tienen que llenar, colmar, se tiene que crear una norma especial para resolver un problema, no solamente aplicando los principios generales del derecho y preferentemente los del derecho peruano, sino decía y agrega, y lo pueden leer en la Constitución, con la costumbre. Y este profesor nos decía, bueno, esto es un tema que ha llegado tarde al sistema peruano. En verdad, la costumbre es una cuestión que no se... digamos, y el profesor daba como ejemplo, lo único que él decía, lo único que recuerdo que se aplica a la costumbre en los pueblos andinos, decía, es el Servinacuy o Servinacuy, no sé cómo se pronuncia, es con el tema del matrimonio a prueba, que es una costumbre que está en los pueblos andinos. Es un matrimonio a prueba, es decir, dos jóvenes que se reúnen. Finalmente, si la chica, entre familias es esto, ¿no? Si la chica no responde, entre comillas, a las expectativas del varón, una cuestión realmente complicada, pero es así hasta ahora, creo. Le devolvían a la chica a su familia. Entonces, eso es lo que nos decía este profesor. Entonces, viendo y teniendo en cuenta que el derecho registral es una institución, es una rama del derecho muy técnico, o sea, no tiene que ver con la idiosincrasia de las personas o de los pueblos, los derechos registrales, es muy técnico y por tanto, la costumbre está bastante relegada como fuente del derecho registral. Pero yo le puse ahí porque se tiene en cuenta, es más, la SUNAR, y teniendo en cuenta lo que dice nuestra Constitución, que los pueblos originarios tienen dentro de la ley autonomía en sus normas, en su regulación, en su funcionamiento. Entonces, habría que respetar eso y por eso la SUNAR siempre ha tenido en cuenta, sobre todo cuando se hacen modelos de las actas y sobre todo con las directivas que se han dado, teniendo en cuenta lo que hay detrás de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir, Gustavo, con respecto a tu pregunta. Bien, vamos a continuar. Ahora le toca a Sofía, por favor, Sofía. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me logra escuchar bien? Sí. Ya, doctor. Mi pregunta o comentario se enfoca más que todo a la duda que tenía de no ver en el esquema que presenta actualmente una relación con la disciplina del derecho constitucional. En ese sentido, indagué un poco al respecto y encontré una jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el cual también apoya a nuestro Tribunal Constitucional, exactamente la sentencia 2209-2012, en el cual pues se establece que el debido proceso como un derecho fundamental no se enmarca solamente en el ámbito judicial, sino también irradia en otros tipos de procesos, como los procedimientos administrativos. Si bien es cierto, ¿por qué se dice que eso no puede ser aplicado en el procedimiento registral, que en el Perú es de naturaleza no contenciosa? Lo anterior se podría justificar con la expansión que tiene el derecho fundamental al debido proceso, pues involucra otros derechos intrínsecos como el derecho de la propiedad y el de la seguridad jurídica. Entonces, mi duda parte a partir del alcance del derecho al debido proceso en el procedimiento registral. Es que acaso todas las garantías que conforman el debido proceso son aplicables también al derecho administrativo. Buena pregunta y
uno va aprendiendo en el camino. Creo que hay un vacío en la lámina y al no haber comentado que el derecho registral tiene una relación muy estrecha también con el derecho constitucional. Es más, si nos remontamos a nuestra primera clase, a nuestro primer esquema, el fundamento del procedimiento registral nace en la Constitución. Y por tanto, o sea, se entiende de que el derecho registral tiene una relación muy estrecha, muy grande, porque es el fundamento, sobre todo del procedimiento de inscripción registral. Ahora, no hay una norma constitucional que reconozca esto. Se deduce de una interpretación que nosotros hacemos. La Constitución garantiza el derecho a la propiedad. Ahora, hay otros, en los derechos fundamentales de la persona, sobre todo en el artículo 2, hay este derecho de la petición, hay una serie de derechos que se entienden que lo tiene que tomar en cuenta también el sistema registral, ¿ok? Y por otro lado, has tocado una cuestión importantísima que es la garantía del debido proceso. Y efectivamente el debido proceso no solamente se entiende como un tema de carácter judicial. El debido proceso en todos los procedimientos de la administración pública se tiene que garantizar el debido proceso. Y el debido proceso implica respetar los momentos, si se quiere, las pautas, los puntos, los procedimientos que hay que seguir y hay que respetar dentro del procedimiento, dentro de una calificación. No nos podemos saltar. O sea, el debido proceso significa hacer una buena calificación, por ejemplo. Cometer una menor cantidad de errores, minimizar los errores. Entonces, sí, definitivamente, dentro del derecho registral, el derecho constitucional juega un rol importante. Es más, toda interpretación jurídica lo tenemos que hacer desde el prisma constitucional. O sea, el positivismo nos dice eso, y eso es lo que finalmente es la corriente filosófica que está marcando los hitos, los derroteros de la práctica jurídica en general. O sea, toda interpretación de un caso, no solamente registral, cualquier caso, procesal, comercial, tributario, etcétera, etcétera, se tiene que verlo desde el prisma constitucional. Entonces, el derecho registral no solamente tiene relación con estas ramas que yo les pongo en la diapositiva y que lo expliqué en clase, sino también con el derecho constitucional, no solamente por una cuestión del debido proceso, que bien lo has indicado, sino también porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho de petición. Entonces nosotros tenemos el derecho a que nos garanticen nuestra propiedad. La propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. ¿Y cómo se materializa esa garantía? A través de una institución creada por el propio Estado, que es los registros públicos, que es el sistema registral peruano. Entonces, de ahí, bueno, vemos que hay una estrecha relación entre el derecho constitucional y el registral, o el derecho registral con el derecho constitucional. Algo he aprendido hoy y algo tengo que corregir hoy de mi lámina y de la explicación que se está haciendo. Sobre eso, muchas gracias, Sofía, por tu intervención. Ok, muchas gracias. Ok, doctor, gracias. Doctor, tenía otra duda, pero no sé si con el plazo normal puedo preguntar. ¿Cuál es con tu el tiempo? A ver. Sí, doctor. Respecto a la relación que tiene el derecho registral con el derecho procesal penal, me ha parecido interesante la que se explica el sector de delito. Si bien saca una sentencia condenatoria,
esta también revisa consigo una reparación civil que está muy vinculada también al derecho registral en el tema de los embargos. Pero a raíz de ello también he visto que se vincula mucho con el derecho penal en cuanto a coadyuva en la persecución del delito, especialmente en los delitos contra el patrimonio. Ahora eso lo veo aplicado en mis prácticas. Y que quisiera saber su opinión respecto al incremento de los delitos de usurpación en esa región. Esto debido más que todo a que los asentamientos humanos están vulnerando pues el derecho de propiedad al inscribir constancias de posesiones. Está un incremento ahora los casos en la fiscalía y quisiera saber su opinión acerca de eso, doctor. Mira, a ver, sobre este tema, el tema de la relación que hay entre el derecho registral y el derecho penal, bueno, o sea, hay una relación porque lo que va a hacer, ustedes saben que detrás de una condena penal están también las reparaciones civiles. O sea, no es indemnización, es una reparación, una especie de indemnización que se le hace al agraviado. Entonces, cuando hay un proceso, el juez penal o el fiscal eventualmente, en algunos casos, puede solicitar a los registros públicos la inhibición de una partida registral de un predio, sobre todo en el tema de bienes. Se puede embargar bienes, se pueden embargar propiedades, de tal manera que al final del proceso, el juez penal pueda, de alguna manera, ir a un remate para garantizar el pago de esta reparación civil que tiene que hacer esta persona que ha sido condenada a los agraviados o al agraviado. Entonces, por ahí va esta relación que hay entre el derecho registral y el derecho procesal penal. Ahora, con respecto al tema de las usurpaciones, bueno, ahí nosotros ya no nos metemos. Es un tema de las autoridades judiciales, por un lado, policiales, por otro lado. Es un tema de la protección que tiene que hacer. Sí, y les acabo de decir que la propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza, la Constitución lo señala. Sin embargo, lamentablemente en nuestra ciudad y en muchas ciudades del Perú, lo que se ve es la constante violación del derecho de propiedad. Y como el otro día conversaba, uno va lamentable, es penoso ir por la carretera a Nauta, lo que está sucediendo con nuestra ciudad. Y lo que yo puedo percibir desde fuera, yo no conozco lo que tú parece que trabajas, practicas, no sé, en la fiscalía, eso es lo que te entiendo. Bueno, yo no sé si están haciendo su tarea. Porque las invasiones siguen, los usurpadores siguen, los traficantes de tierra siguen libres. Hay otra gente que no debería estar procesada y están procesadas, estamos ahí, ¿no? Y estas mafias que hay hace muchísimos años en nuestra ciudad y en otras ciudades del Perú, es lamentable. Bueno, parece que no funciona, pues el sistema judicial en general, y no funciona. O sea, las normas del derecho civil, o sea, las normas del Código Civil sobre el tema de la propiedad, lo que dice la Constitución sobre la inviolabilidad de la propiedad, bueno, yo no sé, habría que hacer una tesis, una investigación de cuántos traficantes y usurpadores están en la cárcel. Ahora, no hay que negar que hay un componente social de por medio. Es una falla estructural del propio Estado peruano. Porque el Estado peruano lo que debe hacer, en todo caso, es expropiar de esas tierras que no están siendo utilizadas. El Estado peruano debe planificar las ciudades de tal manera que no solamente garantice que cuando hay una expansión de una ciudad, garantice
Tres cosas que debe tener una ciudad, una habilitación que se llama en el tema de propiedades. O sea, tiene que tener luz, agua, desagüe. Los usurpadores, los traficantes de tierra, los invasores, están viendo dónde invadir, no garantizan nada de eso. Ahora, al año o a los 6 meses, Electrooriente les está poniendo luz a esta gente. Ya una institución paraestatal o estatal ya está convalidando esa invasión. Ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio Público? No sé. De repente tú nos puedes dar tú puedes hacer algún trabajo sobre el tema. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? ¿Cuántos presos hay, por lo menos, de esos invasores? Porque el hecho de que tú tengas un problema, entre comillas, de no tener dónde vivir, no significa que vayas a ser inimputable cuando has cometido una falta, cuando has cometido un delito. Entonces, eso me parece que tiene que... es un tema que nace, y no es de ahora, ese es un tema que nace en los años 20 en el Perú. Este tema de las invasiones, de la ocupación de tierras, o sea, violando la propiedad para hacer viviendas, para aumentar las viviendas. Eso se inició en Lima, paradójicamente, en los años 20, en los años 30. En Lima, el distrito de San Martín de Porres es la primera invasión que hubo en Lima. Bueno, ahora es un distrito consolidado. Y hay zonas, en la zona de Comas, en la zona hacia el norte también de Lima, y al sur de Lima, por ejemplo, Villa El Salvador, todos han sido invasiones de arenales. Y son invasiones muy antiguas. Eso se replicó a nivel nacional. Y eso llegó también a nuestra ciudad. Y hay años, décadas. Desde que yo tengo uso de razón, he visto invasiones en Quito. Cuando yo era niño, cuando venía al aeropuerto de la ciudad, al segundo aeropuerto, al aeropuerto que tenemos en la avenida Secada, era fabuloso ir por esa carretera, pero en el año 85, 86 o antes comenzaron unas invasiones. Toda la ciudad de Quito, desde el 9 de octubre hasta el aeropuerto, es producto de invasiones, de usurpación de propiedades, de violación de la propiedad privada. O sea, esa cultura lamentablemente tenemos. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de las instituciones del Estado? ¿Cuál es el rol de la Fiscalía? La Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Nada más. O sea, eso es lo que pedimos. Pero finalmente se imponen. Finalmente, esta gente seguramente va a salir libre. ¿Es cierto? O sea, es un tema complejo y es un tema de investigación interesantísimo en la ciudad. No es nuevo, como le digo, lo promovieron los militares. El gobierno de Velasco promovió las invasiones. Decía Velasco que la tierra es para quien la trabaja. La tierra es para quien la necesita. Ese era un eslogan que tenían ellos. Entonces, es un tema complejo. Es lamentable lo que sucede en nuestra ciudad. Y es lamentable que da la impresión, yo le estoy hablando desde afuera, no estoy calificando, pero es decepcionante ver que sigue eso y que no hay respuestas de las entidades del Estado. No hay respuestas, en todo caso, de quien está encargado en nuestro país de la persecución del delito. Más bien, a veces da la impresión de que los funcionarios que trabajan en el Ministerio Público, fiscales, asistentes, están enfocados en otra cosa. Y esto que es un tema gravísimo, porque yo creo
que como ciudad hemos retrocedido enormemente, enormemente y seguimos retrocediendo. Y eso hace que nuestra ciudad sea una ciudad, de alguna manera se va a convertir en un momento nuestra ciudad como una ciudad tirana. Ahora tenemos que ver, yo justo hoy iba por el centro de la ciudad, veo que están construyendo un bulevar. La ciudad de Pucallpa hace tiempo que tiene un bulevar, una zona peatonal. La ciudad de Pucallpa, no sé si ustedes conocen, del aeropuerto hacia el centro de la ciudad tiene una avenida de 8 carriles. O sea, como ciudad, o sea, como pueblo, hemos retrocedido enormemente. Y eso es producto de nosotros, de los que estamos en esta ciudad. Van al registro público, hacen tremendas manifestaciones en la puerta de la institución, estos traficantes de tierra, estos invasores, porque esa gente que va seguramente es gente necesitada, pero detrás están los invasores y lamentablemente hay que decirlo con letras grandes que detrás también hay abogados, estos malos abogados que siempre hay. Así como hay malos abogados, malos médicos, malos contadores, igual hay malos abogados que están detrás, que se están lucrando, que están cobrando, supuestamente haciendo asesoría. De por medio hay mafias, no solamente en el gobierno regional, en la GRAL, tremendas mafias que hay. Entonces todo ese sistema, todo lo que hay ahora en estos problemas de usurpación es un problema que amerita un estudio no solo interdisciplinario. Yo creo que sería una tesis interdisciplinaria sobre todo lo que hay detrás. Esto apareció, como les digo, en el Perú en los años 20. No es nuevo. O sea, ya tiene 100 años. 100 años de tradición donde todas nuestras ciudades prácticamente han crecido con el diseño de los usurpadores de propiedades, con el diseño de los traficantes de tierras. Eso es lo que hay. Ahora, ¿qué puedo decir de donde tú estás practicando, laborando? No puedo decir mucho porque no conozco. ¿Qué veo de fuera? Que hay inacción, que les interesa otra cosa, muchas veces, por cuestiones a veces no tan santas, y no están enfocados en estas cosas que son gravísimas, porque van a convertir a nuestra ciudad en una ciudad tirana, en un ambiente donde no sea posible vivir. Justo el otro día comentaba, no sé, con un familiar, le decía, yo regresé en los años 90, el año 97 regresé, el 93, terminando, habiéndome recibido de abogado. Tenía un año de abogado, me regresé de Lima a nuestra ciudad. Iquitos me parecía una ciudad hermosa, linda, tranquila. Yo soy quiteño, yo soy loretano. Pero en ese tiempo yo viví muchos años en Lima. Yo recuerdo que era una ciudad tranquila, que yo caminaba de la universidad, porque empecé a enseñar en la universidad en esos años. Caminaba hasta la Plaza 28, tomaba mi autocar, me iba a mi casa, todo tranquilo. La ciudad era limpia, era ordenada. Me gustaba Iquitos. Ahora con sinceridad les puedo decir que yo me quisiera ir de esta ciudad. Por todo lo que hay, por todo lo que veo. Y quisiera cambiar de opinión. Quisiera ayudar en algo a cambiar el chip del loretano, del iquiteño, para querer un poco más a nuestra casa, porque la ciudad es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestra primera patria, no segunda patria, primera. O sea, nosotros nos debemos a la ciudad. Nosotros hemos nacido en la ciudad y queremos una ciudad mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y lamentablemente, toda esta situación me parece que no ayuda, no ayuda. Y cada entidad tiene que jugar su rol. El registro público sobre el tema que has planteado de las usurpaciones juega un rol.
las municipalidades que dan estas constancias de posesiones, que hacen todo con fines políticos. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, todos estamos involucrados en el problema. Pero creo que debemos cambiar la mentalidad. O sea, me da la impresión, esa es la impresión que tengo, que en nuestra ciudad se ha impuesto la concepción, lo que se da en el campo, cuando debe ser a la inversa. Creo que nosotros nos hemos mimetizado con el tema de los pobladores que vienen de las zonas rurales del país, o del Perú, o de la región, cuando debe ser a la inversa. Cuando vienes a una ciudad, tienes que comenzar a vivir como se vive en una ciudad. Entonces, creo que hay mucho por hacer, mucho por estudiar, y creo que claro, ustedes son jóvenes y creo que la tarea está en ustedes. Espero que simplemente se queden, si son los mejores abogados, ingenieros, lo que sea, lo que hayan estudiado, en lo que les toque estar. Creo que nuestra tarea es mejorar y nuestra ciudad y darle una mejor calidad de vida a los que van a venir, ¿no? En el futuro. Eso es lo que te puedo decir. No sé qué más decirte, Sofía, pero es un tema complejísimo. Ahora vamos a seguir con Blanca, por favor, curioso, Blanca. Sí, doctor. Buenas noches. Le hablo desde, desde otra cuenta porque al parecer no funciona el micrófono de mi computadora. Pero bueno, yo quería saber cuáles son qué actos toma registros públicos o el registrador al evidenciar que existe un conflicto o una litis atrás de un título que ya se encuentra en trámite. Si toma alguna acción, si toman alguna acción o simplemente si se trata de un título perfecto, se procede con la inscripción. Ya, claro, o sea, es una pregunta interesante. Creo que ya lo he dicho. Bueno, hay que aplicar simplemente nuestro reglamento. O sea, creo que por encima de cualquier acuerdo del tribunal está el reglamento, y habría que fundamentar, no importa que nos reviertan, pues. A veces el tribunal tiene criterios que los registradores no compartimos. Y yo no comparto esa idea de lo que el tribunal ha dicho. El procedimiento registral es un procedimiento no contencioso especial que no admite apersonamiento de terceros, y por tanto cualquier aviso que nos digan hoy, por si acaso detente que hay un proceso judicial, eso no, al menos no cuenta para el registrado. El registrado tiene que ir haciendo su tarea. Tiene que calificar e inscribir. Si el título está perfecto, lo va a inscribir. Lo tiene que hacer. Eso es lo que te puedo decir, Blanca. Ahora vamos con Gracias, Nelson. doctor. Okay. A ver, Nelson. A ver, Nelson, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, bien, atendiendo al material que usted nos ha brindado, doctor, me ha surgido una duda, ¿no? Atendiendo a las fuentes del derecho, primero empezando por la ley, ¿no? El cual se señala que en el Perú tenemos el ius scriptum, el cual lo que señala la ley, pues, es lo que le da validez, ¿no? Y los registradores públicos atendiendo a esto también tienen la característica de ser autónomo. Y el trabajo registral propiamente dicho se sujeta a lo que la norma y la ley señala. Por otro lado, tenemos también la jurisprudencia como fuente del derecho, el cual son pronunciamientos que emite el tribunal registral a través, pues, de sus actuaciones, creando precedentes de carácter obligatorio para su cumplimiento. Además, los vocales realizan reuniones plenarias donde los cuales acuerdan, pues, precedentes para que sean cumplidos a través de los registradores. Se entiende también que la jurisprudencia es una fuente valiosa, pues debido a que crean precedentes que sirven como una guía, ¿no? Para la inscripción de diferentes títulos. Asimismo, también tenemos la doctrina registral, las cuales son opiniones y son el resultado científico que hacen los juristas, ¿no?
en cuanto al material registral, ya que comentan, sugieren y crean doctrina, y que dicha doctrina sirve también para fundamentar los fallos y las resoluciones que emiten los tribunales registrales. Además, también tenemos a la costumbre como otra fuente del derecho registral, atendiendo a que la costumbre tiene dos aspectos, tanto el elemento subjetivo y objetivo, siendo esta una fuente fundamental del derecho. Por otro lado, doctor, es donde surge mi pregunta en cuanto a la doctrina registral. Cuando existe un tipo de incompatibilidad o existen opiniones opuestas entre sí, ¿cómo hace para depurar una sobre la otra, doctor, en su trabajo como registrador? Bueno. A ver, el tema de la doctrina, o sea, usualmente, o sea, la doctrina es una fuente secundaria del derecho. Las fuentes primarias o las fuentes principales son la ley y la jurisprudencia vinculantes. La doctrina es una fuente secundaria, son opiniones de los juristas que tratan de determinados temas de derecho, en este caso derecho registral. Cuando son casos fáciles, simplemente se aplica la norma. Ustedes tienen como compañeras dos chicas que están haciendo prácticas en el registro y ya saben cómo se trabaja. Esos son los casos fáciles. Los casos difíciles, cuando son casos que no están determinados o son casos no usuales, nosotros le llamamos, desde que no es usual, yo ya le califico como difícil, porque yo tengo que leer, yo tengo que investigar, leer doctrina, para ver qué dice la doctrina sobre el tema, cómo se debe resolver, cómo se debe actuar. Entonces, en ese sentido, va a depender del registrador para tomar una posición dependiendo de si hay. A veces hay doctrina que es uniforme. Y muchas veces también hay doctrinas que son contrapuestas. Entonces va a depender mucho de va a depender mucho del criterio del registrador para resolver o para tomar un punto de vista. ¿Dónde solo hay tiempo? Hay tiempo. ¿Ok? Eso es lo que te puedo decir. Ok, doctor, muchas gracias. A ver, la última pregunta de Sandali, con eso vamos a terminar la clase, para luego pasar lista de asistencia. Por favor, a ver, Sandali, por favor. Doctora, buenas noches. Una duda que tengo, doctor, con respecto a registrar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar por algún río y recuerdo que ahí el teniente alcalde me dijo, no, yo te puedo regalarte acá para que para que vivas, ¿no? Y algo así pasó un caso a una persona ahí que le dieron así y ha hecho un negocio de un bungalow, algo así. Ahora, mi duda es cómo hacen para que le inscriban si ellos, o sea, es de duda, ¿no? O sea, si eso no le pertenecía a nadie, o sea, de todos, no es parte de la ribera. ¿Cómo hacen para que inscriban eso? También hace muchos años me iba por Nauta, recuerdo que era Simonte, era la pista, ¿no? Y de ahí, después de un par de años, después de 10 años, veo propiedad privada. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿a quién le he comprado? O sea, ¿cómo han hecho para que lo registre? Y todavía ponen, ¿no? Está con registro, o sea, con el asiento, o sea, todo así que está en los registros públicos. Esa es mi duda, doctor. Bueno, gracias, leyendo tu primera pregunta, a ver, evidentemente, todos los terrenos que tenemos, o sea, todo el territorio nacional es territorio que pertenece en principio al Estado peruano, por regla general. Pero luego ya están las propiedades privadas, ¿no es cierto? Ahora, donde no hay propiedad privada, antes se llamaban terrenos baldíos, son de propiedad del Estado. Ahora, en el Perú no todos los predios están registrados. Ese es el problema. Entonces, cuando hay estos terrenos que no están registrados, entonces ahí, en cualquier comunidad, si no estamos en comunidades nativas, porque las comunidades nativas, los pueblos originarios tienen su territorio, y eso tiene otro tratamiento. O sea, tienen territorio. Ellos no tienen propiedad, tienen territorio. Y ahí, dentro de ese territorio, son posesionarios. Ellos no son
tienen propiedad comunal. Pero saliendo un poco de eso, porque en Loreto hay mucho territorio de comunidades nativas y campesinas también, pero cuando se trata de terrenos baldíos, que no pertenecen a ninguna comunidad, algunas autoridades, teniente gobernador, no sé, de esos pueblos, pueden dar posesiones, la gente puede tomar posesión y son posesionarios de esas tierras, en la medida que el Estado no les otorgue el título de propiedad. Entonces ahí ellos pueden construir, hacer negocios, hacer edificaciones, construcciones, y todo eso es lo que uno puede ver. O sea, así funciona eso. En todo caso, ya si se trata de una pequeña, una municipalidad pequeña, un distrital, de pronto incluso pueden pagar arbitrios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, el tema... ¿cuál era tu segunda pregunta? Que ya me olvidé. Disculpa, Sangalí. Doctor, de los terrenos de la carretera de Iquitos Nauta. Bueno, en tema de la carretera, la carretera, no hay ningún terreno baldío. Toda la carretera de Iquitos Nauta pertenece a particulares. Casi toda. Entonces, cualquier invasión que se haga, son terrenos titulados, ya sean titulados a favor del Estado. Ahora es lamentable, el fin de semana me fui a visitarle a un primo que vive por Peña Negra. He visto que hay una invasión inmensa en los terrenos de Quistococha, que es un terreno estatal. Es de este centro recreacional, esta cosa, este lugar que tenemos en nuestra ciudad es lamentable, ¿no? Entonces cualquier invasión, ese ya es una usurpación. La pregunta a los de la Fiscalía, ¿cuántos presos hay? No hay presos, pues. Están ahí, ¿no? Están usurpando, son usurpadores, están cometiendo un delito. Es complicado el tema, es complejo el tema, pero son usurpadores. Y todas las invasiones que se hagan por la carretera, no solamente a la carretera Iquitos Nauta, sino lo que se llaman las trozas carrozables, que se van al interior, que salen a Santa Clara, Santo Tomás, Sungarococha y cualquier otro centro poblado que haya, casi todas están tituladas. Entonces, todo lo que hay por ahí, de hecho, ya se trata de usurpación. Ahora, de por medio se habla de reversiones, una serie de cosas que son discutibles, si es que se trata de un terreno rural, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión compleja. Esta gente que está ahí siempre va a ser usurpador. Casi el 100%, yo estoy seguro, porque casi todo está titulado por ahí. Hay otras zonas que no, pero casi toda la carretera está titulada. Entonces, las invasiones que hay cerca de la ciudad de Iquitos son usurpaciones a propiedad privada. Se invocan en ciertas normas de carácter rural para hacer reversiones, etcétera, etcétera, pero detrás está el tema de la usurpación. Eso es lo que te puedo contestar, Sangalí. Gracias por tu pregunta. Con eso estaríamos terminando esta parte. Voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir para poder tomar la lista de asistencia. Entonces, por favor, atentos para tomar la lista de asistencia. Muchas gracias por esta clase de retroalimentación del curso de Derecho Registral, que tiene que ver con el tema de la relación del Derecho Registral con otras disciplinas y sobre las fuentes del Derecho Registral. Entonces, por favor, atentos, que voy a pasar la lista. Gracias.